resultados del diagnóstico que se ha elaborado de de algunas zonas de la jurisdicción de Oraú, que abarca no solo la región Ucayali, sino también Loreto y Huánuco. Entonces, para poder comenzar con unas palabras de bienvenida, le doy el pase al Apu Erlin Díquez para que pueda intervenir. Apu Erlin. Hola, buenas tardes a todos. Primero reciban el cordial saludo de la Organización Regional, la IDCEP Ucayali, una de las 9 organizaciones regionales de IDCEP Nacional. Saludar principalmente a los colegas y compañeros de ProPurús, en este caso al ingeniero Iván, también a Carlos Quispe de Dar, y también saludar a los que de una y otra forma participan en esta importante reunión, al cual queríamos también compartir esta situación álgida socialmente, culturalmente y territorialmente que atraviesa nuestra región principalmente. Y gracias al apoyo, pues, que nos acompaña en este caso los aliados nuestros, como son DARI, en este caso ProPurús, y queríamos compartir la gran preocupación que en este momento se encuentra en nuestra Amazonía del país y sobre todo en nuestra región Ucayali. Y debemos saludar a los compañeros que de esta manera virtual y a la cooperación que en este momento también, y a las autoridades que se suman en esta importante reunión. Y de verdad, bienvenidos, y seguramente en el proceso del desarrollo de esta reunión vamos a ir sabiendo y tal vez viéndonos la gran situación álgida que atraviesa nuestra región y principalmente en las comunidades nativas al cual estamos inmersos permanentemente esta gran amenaza. Debo saludarles desde aquí y también agradecerles por esta oportunidad. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Apu Erlin. A continuación, bueno, le cedemos el espacio a Iván Berhaut de ProPurús para propiamente la presentación del diagnóstico conjuntamente con Jamer López de Oraú también. Iván, ¿ya tienes acceso? Tu audio está apagado ahorita. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Iván Brejó y he estado coordinando un poco los esfuerzos técnicos de Oraú y de ProPurús y DAR para tratar de darle una mirada nueva al tema de defensores. Voy a compartir pantalla en un minuto. ¿Me confirman si pueden verla, por favor? Sí, Iván, se puede ver. ¿Sí? ¿El audio ha mejorado ahora? Mucho mejor que antes. Está perfecto. Sí, ok. Listo. Bueno, quisiera iniciar esta presentación con un poco los antecedentes de esto. Durante las últimas semanas, meses en realidad, las organizaciones que estamos trabajando en Ucayali hemos sido abordadas por varias instituciones públicas y algunos compañeros de ONGs para preguntarnos respecto al tema de los defensores ambientales, de los defensores indígenas en Ucayali. Parte de este esfuerzo, el esfuerzo se inició con esta búsqueda para tratar de tener una visión un poco más clara de qué cosa estaba realmente ocurriendo en Ucayali y tratar de aportar elementos que nos ayuden a mejorar el estado de las comunidades y de los defensores en toda la región. Quisiera dar pase a Jamer, si ya está listo, para poder iniciar la presentación. ¿Me indicas, Jamer? Ok, buenas tardes, Iván, y también saludar al Apu Berlin y también a todos los presentes en esta sala. Así que, Iván, me ayudas un poco a compartir, digamos, las láminas que en estos momentos también vamos a iniciar y compartir. También decir de que esto no es una agenda de ONGs, para empezar. Esto creemos que el movimiento indígena, al ver, digamos, nuestros hermanos asesinados, queremos iniciar con este trabajo siendo, digamos, utilizando también estas herramientas como información que estamos encontrando
y buscando también en cierta manera justicia, porque creemos de que cuando nosotros perdemos a nuestros hermanos, nosotros nunca lo perdemos, nosotros seguimos en cierta manera vinculados más allá, digamos, de los asesinatos o de las múltiples situaciones que nos encontramos los líderes indígenas. Así que para nosotros es un honor también compartir estas informaciones que estamos encontrando y desde ya agradecer si es que los datos que vamos a compartir se complementan y se articulan con los datos que ustedes tienen, o en todo caso, si no se articula, la idea es que esta información pueda servir para ustedes y también para que también, si es que son del Estado y es que son desde la cooperación, también puedan, digamos, asumir esta mirada mucho más global que a partir de ahora lo vamos a complementar, ¿no? Iván, un favor. Bueno, nosotros ya a nivel de Estado peruano hay múltiples instrumentos legales, como ya verán, que están enfocados en temas de defensores, en temas de protección de pueblos indígenas, hay muchas leyes, inclusive tenemos un mecanismo multisectorial que busca, digamos, articularse, ¿no? Pero sin embargo, lo que nosotros estamos viendo es que más allá de las existencias de estos múltiples mecanismos o leyes o normas, nosotros los defensores, los pueblos indígenas, seguimos siendo, digamos, no defendidos, seguimos siendo vulnerables, más allá, digamos, de la existencia de estas leyes, ¿no? Así que, ¿cómo pongo este primer punto como un punto de inicio que debemos reflexionarlo, ¿no? Más allá de nuestras comunidades y los líderes que no están cerca de las ciudades, son líderes que están ubicados a semanas, a días, y en la cual el Estado no está llegando, ¿no? El segundo punto es que creemos de que una mirada mucho más individual no es el camino, ¿no? Sentimos que los mecanismos o las formas de protección a los defensores indígenas tiene que tener una mirada mucho más colectiva, ¿no? Y real, ¿no? Y eso conlleva a que los defensores también deben tener, digamos, a través de las organizaciones indígenas representativas, su participación en la medida que puedan mejorar, digamos, el enfoque de protección, ¿no? Entonces, si seguimos insistiendo de que una protección tiene que ser directamente individualizado hacia el defensor, creemos que eso no es el camino eficaz o no es el camino adecuado en estos momentos en la cual muchos líderes, muchas comunidades se sienten hostigados y presionados, sobre todo sus territorios indígenas, ¿no? El punto 3 lo estamos viendo como que los defensores también tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Viendo lo que en estos tipos de enfoques no somos considerados y en cierta manera no nos sentimos que nuestra propuesta no está siendo muy articulada. Entonces, creemos que un buen camino que nos pueda permitir acercarnos a una participación efectiva tiene que cambiarse o tiene que reorientarse las múltiples iniciativas o instrumentos legales que se puedan crear a partir de los datos y las situaciones que vamos encontrando. Siguiente, Iván. Creemos que para identificar, por ejemplo, en el caso de Ucayali, nosotros, este trabajo se centró básicamente en encontrar, en querer saber por qué se dan estos tipos de situaciones, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta de que al principio de este diagnóstico, de este estudio que vamos a compartir, tenía como dos enfoques fuertes, ¿no? Que nosotros identificamos, ¿no? Y que una primera es que los problemas que
que hemos visto están todos relacionados, todo está relacionado a la tierra, territorio y bosque, ¿no? Y que de todas maneras son afectados por terceros, son afectados por, digamos, por actividades ilegales, ¿no? Todos los casos que hemos identificado, en cierta manera, tiene afectación directa de algún tercero ilegal que, en cierta manera, también, sin consentimiento a las comunidades ha entrado. Y los casos que estamos viendo es que durante estos años de pandemia, esto se ha multiplicado aún más, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, la presión hacia los defensores también tuvo que salir de manera un poco muy fuerte gracias al apoyo de las organizaciones mismas que han estado un poco compartiendo, mostrando la preocupación de la misma, ¿no? La segunda es que creemos que todos los, la mirada de los recursos amenazados podría tener quizás una aproximación más amplia, ¿no? Tener una estrategia quizás mucho más completa relacionada a los problemas que enfrentan los defensores, porque finalmente los defensores de derechos humanos no sabemos quiénes son, ¿no? O sea, tiene que morir un hermano nuestro solamente para decir de manera verbal que acaba de fallecer o acaba de ser asesinado un defensor indígena, ¿no? Entonces, necesitamos tener esta mirada de que los defensores, ¿no?, de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, sí están presentes en la práctica, ¿no?, en la operatividad de cómo las organizaciones estamos orgánicamente organizados y también distribuidos, porque estamos en todas las cuencas, compartiendo información, llevando información a las comunidades, ¿no? Entonces, necesitamos tener una mirada mucho más de cerca, ¿no?, a identificar a estos defensores y saber dónde están y cómo están y cuáles son las problemáticas que ellos vienen enfrentando, ¿no? Siguiente página, Iván. Básicamente en estas presentaciones que vamos a mostrar, tiene, digamos, una mirada de compartir, ¿no? De que el discurso quizás político que pueden hacer muchos líderes, claro, como desde Oraú, los líderes de defensores, ¿no? Tiene, digamos, esta mirada de que no sea solamente un discurso político, ¿no? De que a veces seguramente pueden decir, no, están engañando, ¿no? Entonces, básicamente este estudio trata de compartir y mostrar, digamos, cómo es que las carreteras o vías terrestres promovido por el Estado y también promovido por empresas privadas, concesiones, generan, digamos, una apertura más bien, digamos, cadenas de deforestación muy fuertes, sobre todo en territorios indígenas y cercanas a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, trata de un poco también compartir y ver de que realmente lo que viene sucediendo o lo que nosotros las organizaciones decimos como líderes sí está pasando, ¿no? También trata de ver un poco cómo es que la expansión de las chacras de hoja de coca está en todas partes, ¿no? No solamente es porque, no solamente queríamos un poco basarnos de la información que puedan tener algunas instituciones públicas del Estado, ¿no? Que pueden tener seguramente datos oficiales, pero queríamos saber, queríamos ir un poco más allá y la situación que hemos encontrado realmente es un poco, realmente es preocupante, ¿no? Y podemos entender de que también la expansión va generando también más asesinatos y también creando, digamos, que la Amazonía se vuelva, en vez de ser verde, vamos a llenarnos de sangre indígena, ¿no? También queríamos un poco enfocar también si es territorio, si es tierra, también queríamos analizar cómo el sector agrario, el tema agrario está avanzando, ¿no? Porque seguramente en el marco al territorio
hacia los pueblos indígenas dicen, nosotros no trabajamos la tierra, pero también queríamos un poco también enfocarnos y ver si es que realmente, qué implica para nosotros esta expansión agraria, ¿no? Sí. Entonces, y otras zonas de conflicto en la cual podríamos también, vamos a compartir, de que sí es posible identificar y que toda esta información que se recoge o recogido ahora, también muestra un poco, muchas veces de repente hay que proceder de la mejor manera a la información que podamos recibir y también validarlo, ¿no? Entonces, en ese marco, también una oportunidad también para nosotros es que cuando los propios líderes indígenas, cuando las propias organizaciones indígenas realizan este trabajo, los líderes locales, los líderes indígenas que están ubicados en estas cuencas, tiene más confianza, tiene más apertura de compartir información quizás confidencial que ellos, por temor, ¿no? Por estar hostigado, por la situación que vive en cada uno de las comunidades, nunca comparten, y eso ha sido una experiencia muy triste también por nosotros porque estamos privados de compartir información, ¿no? Así que voy a dar en esta siguiente parte al compañero Iván para que pueda compartir y un poco compartir también los datos encontrados durante este trabajo, ¿no? Adelante, Iván. Muchísimas gracias, Hammer. Efectivamente, el estudio analiza información cartográfica, analiza información testimonial, ha realizado también visitas de campo para poder recuperarla y compendiar la información que vamos a mostrarles a continuación. Vamos a empezar con este primer mapa. Estábamos hablando de carreteras y vías en general. Las vías registradas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al 2021 son las que ustedes pueden ver en este mapa. Y como es de suponer, no son las únicas vías existentes. Hay vías nacionales, departamentales, vecinales, que son las que se construyen a nivel distrital, y podemos ver con claridad que hay una concentración de vías cercanas a la carretera Federico Basadre, en la zona de Coronel Portillo y la zona de Padre Abad. Sin embargo, cuando contrastamos este mapa con este otro, las vías identificadas en Ucayali al 2021, la cosa cambia, y cambia sensiblemente, porque el panorama de vías que existen en la región es mucho mayor a las que formalmente se reconocen. Las cifras que tenemos son bastante impresionantes en relación a la construcción de caminos privados. La gran mayoría de los caminos son construidos por privados, en este caso empresas forestales, ¿ya? Y como pueden ver ustedes también en el gráfico, en este mapa, hay una buena cantidad de caminos forestales construidos entre el 2020 y el 2021. En pleno aislamiento social, como ya conocemos todos, ¿no? Muchas empresas en áreas aisladas, particularmente las extractivas, no se detuvieron y siguieron construyendo caminos por todos lados. Es interesante ver que entre el 2009 y 2017, justamente en la zona central, no sé si pueden ver el mouse, en el centro de Ucayali, hay un desarrollo muy importante de carreteras, ¿no? Que continúa los siguientes años. La construcción de caminos es un driver importante de deforestación, y los caminos forestales son no solamente habilitados para poder extraer madera, sino también son vías de acceso para campesinos, parceleros, etcétera, que de una u otra forma no solamente transforman el bosque, deforestan, sino que también están en muchos casos vinculados a otros tipos de ilegalidades. Aquí tenemos un mapa de los focos de deforestación y los caminos forestales.
como pueden ver ustedes también, hay una coincidencia entre estos caminos forestales, caminos construidos por los concesionarios forestales y otro tipo de extractores, probablemente algunos ilegales. ¿Ya? Y si pueden, ojalá puedan notar el detalle, hay unos puntitos negros ahí. Esos puntitos negros son avioncitos y significan pistas de aterrizaje clandestinas. Lo que podemos ver, y uno de los principales hallazgos del estudio, es la coincidencia en la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas, de aeropuertos clandestinos dedicados exclusivamente al narcotráfico, que son coincidentes en muchos casos con áreas de extracción forestal y con áreas donde se está dando con mucha fuerza la deforestación. Como les comentaba, el crecimiento de vías en Ucayali es enorme, iguala en los últimos años, los últimos 3 años, más o menos igualan el mismo ritmo de construcción de caminos por parte del Estado peruano. En los últimos 20 años en Ucayali se han construido alrededor de 10.000 kilómetros de vías, entre las formales, estatales, y los de privados, y vías informales también. Y ahí tenemos un primer tema que creo que debe salir a la luz, y es el hecho de que la plataforma Geobosques, ¿no? Refiere una cantidad de caminos por año. Nosotros hemos comparado los datos con lo que hemos estado evaluando a través de análisis de imágenes de satélite, utilizando las técnicas de análisis multitemporal, comparando diversas imágenes de diversos años, y las diferencias en kilometraje son significativas, ¿no? Estamos hallando más de 780 kilómetros de carreteras en exceso, ¿ya?, construidas y que no han sido registradas por los servicios de vigilancia satelital del Estado. Cuando entramos al tema de narcotráfico, la cosa es un poco más compleja. El año pasado, a finales del año pasado, y gracias a la presión de numerosas organizaciones, entre ellas ORAU, Propurús, entre otras, lo que hicimos fue mostrarle y tratar de que el gobierno regional de Ucayali abra los ojos frente a una realidad que se caía de madura, frente a una realidad que era evidente, y era la cantidad de pistas de aterrizaje y el crecimiento del narcotráfico en Ucayali. Era un tema, y es un tema del cual se habla todavía muy poco, pero que afortunadamente la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre empezó a darle importancia y a ventilar esos temas en foros públicos. Al año 2020 se habían identificado 49 pistas de aterrizaje. Sin embargo, hemos encontrado para este año 7 pistas nuevas, son 56 pistas. Nuestros estimados son de que hay unas 7.432.96 hectáreas dedicadas al narcotráfico en este momento en Ucayali. Y esa cifra contrasta notoriamente con la información que se ofrece en el Sistema de Información de Lucha contra las Drogas, que es un servicio que está adscrito a Devida, que refiere tan solo 3.822. En base a los datos que estamos colectando en campo, al menos 80 comunidades nativas están afectadas directamente por el narcotráfico, lo cual significa más del 30% de las comunidades nativas de la región Ucayali. Quisiéramos mostrarles algunas imágenes que grafican un poco lo que les estamos diciendo. Estas son las imágenes del CISCOT, ¿no? Hoy en la mañana volví a corroborar la información y ustedes pueden ver aquí en este mapa de libre acceso, ¿no?, donde según Devida, según el CISCOT, se concentran las áreas de producción de coca. Luego podemos ver también, de acuerdo a Devida y el CISCOT, dónde están las áreas de producción. Pueden ver aquí, si pueden ver los límites de estas áreas, no corresponden exactamente a límites geográficos, o sea, son
al límite de la plantación, sino se extienden un poco más allá, con un tema de una mirada un poco más de paisaje. Sin embargo, y aquí es evidente, las áreas que están siendo reportadas por DEVIDA y el CISCOT, usando metodologías validadas incluso con agencias de cooperación internacional, no reflejan la actividad que está ocurriendo en el centro y el sur de Ucayali. Es evidente que en todas las zonas donde se concentran aeropuertos clandestinos, pistas de aterrizaje, hay actividad cocalera, y no es poca. Es actividad cocalera que tampoco es reciente. E incluso reportes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no?, de inicios de hace más de 15 años, casi 20 años, muestran, grafican la situación de cultivo de coca en la zona del Alto Ucayali, incluso en el Bajo Urubamba. Lamentablemente, esta información desconocemos por qué no se viene ventilando, no se muestra, no se contrasta la existencia de los helipuertos con aeropuertos clandestinos con las zonas que el CISCOT señala como zonas cocaleras. Nuevamente, como una comparación, estas son las zonas productoras de coca según DEVIDA y el CISCOT y los aeropuertos clandestinos, y esta es la estimación que nosotros estamos encontrando. Esta geografía, esta distribución de los aeropuertos clandestinos y de los cocales es bastante coherente, ¿no? No se necesita ser un genio para ver que hay una correspondencia directa entre estas áreas y la ubicación de los aeropuertos. Sin embargo, también es importante mencionar que hay áreas en donde hay abundantes cocales, ¿no?, como las que están aquí al norte en Callería, extremo norte de Ucayali, donde no hay aeropuertos y donde suponemos, si estamos obteniendo información, el método de transporte de la droga es por otras vías, fluviales y a través de mochileros. Esta versión también y este mapa son absolutamente coherentes con las denuncias periodísticas y las denuncias de los últimos años de parte de líderes indígenas de todo Ucayali que están hablando constantemente del crecimiento del narcotráfico en su zona. También son coherentes con las denuncias de violencia que se han registrado en los últimos años en Ucayali y también en Junín. Alguien está queriendo ingresar no sé si pueden ingresar a la reunión, parece. No sé si pudieran darle acceso, por favor. Gracias. No ha llegado solicitud, estaremos atentos. Ok. Listo. Un tema que también es, nuevamente volviendo a las láminas anteriores, hay una correspondencia también entre la ubicación de las concesiones forestales, las que están marcadas en verde, y las áreas de mayor deforestación. Algo no está yendo bien con los procesos de adjudicación de concesiones. De hecho, no estamos de ninguna forma en contra de la actividad forestal, pero aparentemente las formas de supervisión no están tomando en cuenta la deforestación que ocurre como resultado de los caminos forestales que se están abriendo. Esto está en todos lados. Pueden ver que incluso áreas naturales protegidas, como la Reserva Comunal del Sira, está fuertemente impactada por deforestación. El sur de Ucayali, cerca a Atalaya también, zonas donde se concentraban los aeropuertos clandestinos también, todos están vinculados a zonas donde hay actividad forestal. Nuevamente, para mostrar la coincidencia entre los aeropuertos clandestinos y los caminos forestales.
Hace algunas semanas, y hace 3 meses más o menos, el ORAU, ACONADISH, ¿ya? ORAU, la organización regional, ACONADISH, la Federación de Yurúa, denunciaron la construcción de un camino forestal ilegal, que es este que está aquí, en esta zona, que ojalá puedan ver el cursor. Los temores de la gente era la incursión, uno de los temores principales de la gente, además de la tala ilegal, era la incursión del narcotráfico dentro de sus territorios. Estos temores fueron desestimados por varias autoridades, tanto de Junín, principales propulsores de la carretera, como de Ucayali, quienes restaron importancia a las declaraciones de la gente. Sin embargo, una vez más, podemos corroborar que esta vía, una vía absolutamente ilegal, ¿ya?, está sirviendo básicamente para extender la deforestación y para extender el narcotráfico en la zona. Otra vista de detalle, nuevamente para reiterar lo dicho, zonas donde se concentran aeropuertos y zonas que están vinculadas no solamente a deforestación, también a escaladas de violencia. La zona que está aquí hacia la zona oeste, Creabat, donde todos los problemas que tenemos la mayoría de problemas de violencia contra pueblos indígenas se están dando, por lo menos los visibles, los conocidos, son muchos más, y en la zona sur, cerca a Cepagua, una zona donde también ya se han reportado algunos hechos de violencia. En total, yendo un poco más allá del tema del narcotráfico, ¿no?, se han detectado más de 60 comunidades nativas con problemas territoriales. No descartamos que puedan ser mucho más, ¿no? En realidad estamos nosotros mostrando los primeros hallazgos de un estudio bastante grande. Tenemos todavía mucho material que analizar de encuestas, entrevistas y los reportes de campo que incluso nos siguen llegando ahora, ¿ya? Y algunos de estos problemas tienen que ver probablemente con prácticas como el alquiler de tierra, ¿no? Indígenas que alquilan la tierra, que venden madera de sus comunidades, están siendo ellos ya ajenos a la vida comunitaria, ¿no? Venden tierra mientras ellos viven en Pucallpa y facilitan así el ingreso de invasores a comunidades. Lo que sí entendemos es que la suma de conflictos territoriales por superposiciones de derechos, comunidades que tienen contratos encima, que están dentro de bosques de producción permanente, que tienen certificados de posesión de invasores, de colonos sobre ellos, son bastante superiores a los 60. Estamos hablando de que los conflictos entre comunidades más o menos superan los 100 comunidades en Ucayali. Este mapa lamento que probablemente no puedan ver los detalles. De hecho, vamos a compartir la presentación para que puedan observarla de mejor forma, pero una de las cosas que pueden ver aquí es que muchos de los puntos que están observando son lugares donde hay conflictos, ¿no? Y ven el mosaico, cómo es imposible vincular las comunidades nativas en gris de las concesiones forestales, ¿no? No hay forma de llegar a algunas concesiones forestales si no se atraviesa por territorios comunales. Y en el momento en que una carretera atraviesa un territorio comunal, empiezan las invasiones. Y no son agricultores de palma y cacao. La gran mayoría son agricultores cocaleros. Y eso es una realidad que tenemos que reconocer. Por otro lado, el mito de que las carreteras son sinónimo de desarrollo y que con una carretera hay mayor presencia del Estado, es eso, es un mito. Si bien las carreteras obviamente facilitan el transporte, la movilización de carga y pasajeros, también facilitaría la presencia del Estado. El ejemplo clarísimo de que esto no necesariamente conduce a mejores condiciones de vida de la población, de que no conduce a
economías legales es todo lo que ocurre en Padre Abad. Padre Abad, ustedes todos conocen, es la zona donde se están dando la mayor cantidad de casos de violaciones de derechos indígenas, invasiones, asesinatos, amenazas y obviamente narcotráfico. Y es una de las zonas que tiene, digamos, una mucha más densa red de caminos y una relativa buena presencia del Estado. Sin embargo, las carreteras no resuelven, y no han resuelto para nada ya la situación de indefensión en la cual está la población. El discurso fácil de decir que con la carretera lo arreglamos todo es eso, solo discurso fácil. La experiencia nos está demostrando en todo Ucayali que las carreteras solamente están aumentando el nivel de inseguridad para la gente. Quisiera darle pase nuevamente a Hammer para que avance con el tema de los defensores indígenas. Bien, muchas gracias, Iván. Estos datos para nosotros generan mucha preocupación a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestros hermanos y también a través de nuestras federaciones que nos estamos ubicados a través de nuestras federaciones, ¿no? Pero en relación al tema de los defensores, lo que podemos decir es que la cifra de los 21 defensores indígenas de Ucayali inscritos en el registro nacional que muestra quizás desde el abril no reflejaría bajo este contexto de esta información recogida en campo, ¿no? O sea, totalmente cambia, ¿no? Varía y creo que esto aumenta más la situación en la que se encuentran los defensores indígenas aquí en Ucayali, ¿no? Al mismo tiempo, durante el trabajo que se ha realizado, todos nuestros hermanos que están ubicados en las diferentes cuencas manifiestan, digamos, que cada caso denunciado, digamos, mostrando la situación, no habían hecho, digamos, como abiertamente estas denuncias, ¿no? Sino que de repente no es que hay de repente, sino que por la presión que hay hacia ellos es muy fuerte, ¿no? Entonces, no se puede hacer, digamos, de manera abierta, buscando también, digamos, algunos responsables, sino que los hermanos están más propensos a ser, digamos, asesinados si es que hacen las denuncias respectivas, ¿no? Así que muchos de nuestros hermanos están solos y aislados en las comunidades y por lo tanto no tienen mayor vocería y oportunidad de socializar lo que quizás podamos recoger y quizás tener mejor consolidación de la información. En ese sentido, por lo menos casi 113 comunidades que estamos visitando, haciendo un muestreo de cada cuenca. Sus tierras y sus bosques están en un riesgo muy fuerte y al menos una persona que se opone o trabaja concretamente en reducir o eliminar dicha amenaza, el número de defensores indígenas que se requeriría ser incorporado al registro nacional podría un aproximado del cálculo que nosotros hemos encontrado sería casi como 92 nuevos miembros, ¿no? Así que eso faltaría actualizar y consolidar mejor esa información. La siguiente lámina, Iván. Ahora puntualmente, al inicio también hablábamos un poco del mecanismo intersectorial, ¿no? También en este espacio queremos seguir porque creemos que el mecanismo es un espacio donde están muchos ministerios, pero sin embargo no hay una respuesta concreta, ¿no? Entonces decimos que el mecanismo, pues, a pesar de ser una buena iniciativa de emergencia, hasta la fecha no cuenta con un presupuesto
para su implementación, ¿no? Entonces, y esto también toma en reflexión a que si esto no se da celeridad, por lo menos en la gestión de ello, creo que la situación va a seguir de mal en peor y quizás más adelante tendremos más noticias y más reportes de asesinatos, ¿no? Además de que el mecanismo intersectorial está enfocado principalmente en individuos, no solamente en los líderes amenazados, y no recoge, digamos, esta mirada desde la comunidad, ¿no? Mirarlo, cómo garantizamos, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental porque los pueblos indígenas necesitan confiar en el Estado, ¿no? Para cambiar esta situación. Así que quizás desde este mecanismo, dándole esta mirada un poco más de operatividad a nivel de las cuencas, podría mejorar mejor la atención también hacia los lugares donde no estamos llegando, ¿no? Otro punto que creemos que es que las medidas de protección, por otro lado, no se adecuan a los contextos comunales, ¿no? Una medida de protección considera, por ejemplo, patrullajes o, por ejemplo, brindar seguridad a través de un policía, ¿no? O sea, esas cosas a nivel de comunidades no funcionan, ¿no? Sin embargo, esto en la práctica no se puede brindar a muchas comunidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo garantizamos el cuidado y garantizar la vida, que es un derecho también para los ciudadanos indígenas? Con estos tipos de estrategias de protección no estamos cumpliendo y quizás también no estamos de repente cumpliendo la meta mismo de este mecanismo, ¿no? Adicionalmente, creemos que los defensores no solo actúan en salvaguarda de tierras tituladas, también lo hacen en defensa en las tierras entregadas a las comunidades en cesión y uso, ¿no? En ese sentido, creemos que el Estado no ha dispuesto ningún tipo de compensación o reparaciones para los comuneros que ofrecen su vida en defensa del patrimonio que el Estado no ha querido darle, digamos, garantizar a través de la titulación de sus territorios, ¿no? Esto creemos que aún fortalece mejor discursos políticos que venimos dando los líderes indígenas con este data, con esta información, y yo creo que es fundamental retomar y visibilizar aún más esta necesidad de cómo garantizamos o cómo, por lo menos, cómo damos reparaciones con justicia más cultural hacia los pueblos indígenas, ¿no? No solo va a ser de que con la titulación ya se hace la reparación, sino que hay que buscar mecanismos que puedan llegar, mecanismos pertinentes que puedan hacer por lo menos estas necesidades ir supliendo, ¿no? Y el mecanismo que cuentan, claro, con muchos sectores, con muchos ministerios, creo que tiene la capacidad de resolver y por lo menos dar un tratamiento mucho más específico de aquí en adelante, ¿no? En la segunda parte, Iván, te toca esta parte de las tendencias. Sí. Los mapas que hemos estado mostrando y la información de campo que hemos recopilado nos ayuda a tener una visión un poco más clara de algunos de los escenarios que podrían ocurrir. De hecho, los efectos de las carreteras sobre el bosque son cada vez más sentidos por la población. Eso es algo que está acrecentando los conflictos y los malestares en las diversas zonas que hemos visitado o a la que corresponden las personas con las que hemos estado conversando. Una cuestión que es importante y es que es claro que las carreteras y también los frentes de narcotráfico se están desplazando hacia la frontera con Brasil. Esto no tiene que ver necesariamente o exclusivamente con la búsqueda de tierras de tierras libres, entre comillas, o de bosques donde no haya mayor supervisión. Estamos hablando también de contactos entre grupos, ¿ya?, probablemente delictivos,
de Perú y de Brasil que están articulándose y tratando de generar ejes de control territorial. No es secreto, desde hace más o menos unos 10 años o algo más, la cuenca del Abujao es una cuenca tomada por mineros informales, pero no son peruanos, son garimpeiros, son brasileños. Y la información que tenemos es que esa situación ha empeorado en los últimos años. En tanto, esas zonas ahora son prácticamente tierra de nadie. No se puede ingresar por esa cuenca de manera libre, ¿no? Esto no solamente implica o sea, violaciones, obviamente, al orden de seguridad interna, también implican nuevas áreas para deforestación, nuevas áreas para la instalación del narcotráfico y otras actividades. El problema central que estamos viendo es el tema de tráfico de tierras, ¿no? Y si no detenemos el tráfico de tierras, los procesos de conflictos entre indígenas y migrantes, entre agricultores, va a continuar y se va a acrecentar. Lamentablemente, lo peor que ocurre en Ucayali y seguramente en muchas partes del país es la impunidad de estos delitos, ¿no? Y si la impunidad continúa, obviamente la tendencia a tener una mayor conflictividad en el área es creciente. No solamente son los sitios que están vinculados a Brasil, hay otros frentes de colonización que están muy posiblemente vinculados al narcotráfico. Uno de ellos, las consecuencias de ello, se están viendo, por ejemplo, en la cuenca del Cepa y el río Tambo, ¿no? Ya en Junín, en donde, como ustedes deben saber, hace algunas semanas, ya, por segunda o tercera vez, se dio captura a mochileros que estaban moviendo drogas desde las cuencas, desde la zona de Ucayali hacia Junín, hacia el Oraem, ¿no? A pesar de que hay, y este es un tema también muy importante, a pesar de que hay violencia manifiesta en esas zonas, a pesar de que han habido no uno, sino varios asesinatos en la zona del Tambo y el N, estos no son reportados. El año 2020 pudimos reportar uno de los asesinatos, pero escarbando y cumpliendo la labor de periodista que nos corresponde, lo que encontramos fue que habían otros casos, pero que la información básicamente había sido oculta, que las denuncias llegan a las delegaciones policiales y sencillamente se estancan y desaparecen. Esa es una cuestión que necesitamos abordar de todas maneras. Este mapa grafica un poco lo que les estaba comentando respecto a las tendencias de las carreteras que van hacia Brasil. Ahí tenemos un problema importante, ¿no? Y ustedes pueden ver en este cuadrado celeste cómo los ríos y algunas vías están moviéndose con muy evidente, se están moviendo hacia la frontera con Brasil y están moviéndose hacia zonas en donde ya Brasil tiene núcleos importantes de deforestación. Ya tuvimos en años anteriores con el trabajo de una empresa ya prácticamente desaparecida, Forestal Venado, tuvimos incidentes internacionales en los cuales la policía brasileña apresó a operarios de esta empresa, ¿no? Que presuntamente estaban sacando madera de Brasil, más allá de las áreas comunales o de las áreas del territorio nacional. Las tendencias señalan que incluso la carretera, la que tantas veces se ha propuesto, la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul, quizás no necesite mayor impulso de parte del Estado, porque lo único que se requiere, y son la siguiente lámina, lo único que se requeriría es que se conecten este frente de colonización con este frente que está aquí, ¿no? Y lo que vamos a tener es una carretera informal, sumamente destructiva, sumamente peligrosa para la seguridad nacional, sumamente peligrosa para los pueblos indígenas y para los bosques. Retrocedo un segundo y vuelvo a hacer referencia a esto, ¿no? Tanto el Abujao como la cuenca del río Tamaya son cuencas que tienen serios problemas de seguridad.
Ambas tienen presencia de ciudadanos brasileños desde hace mucho tiempo. Una cuestión que escuchamos con muchísima preocupación fue la presencia de mafias brasileñas, particularmente el Comando Vermelho, manteniendo actividad en dichas cuencas. Para nosotros, no somos del cuerpo de la policía ni de inteligencia, nos sonó bastante raro la primera vez que lo escuchamos, pero no lo escuchamos una vez, lo escuchamos de 2 o 3 fuentes diferentes, ¿ya? Y eso demuestra la enorme peligrosidad que tendrían estas actividades en territorio nacional. Otro tema que está vinculado a ello es que en ambos proyectos, como mencionaba, la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul o la carretera que va por la margen derecha del río Tamaya, ¿ya? Lo que hacen es tener una acción sinérgica, ¿ya? En referencia a los impactos que ya están ocasionando las actividades de extracción forestal y las actividades de narcotráfico que ya están en la zona. En líneas generales, esto es lo que hemos estado encontrando. Quisiera reiterar que son los primeros hallazgos de una investigación sobre la cual tenemos todavía bastante material que digerir. No queríamos dejar pasar la oportunidad de mostrar estos datos porque entendemos que son sumamente importantes, no solamente para la seguridad nacional, sino para los bosques, pero sobre todo para la vida de los pueblos indígenas en Ucayali. Muchísimas gracias. Listo, Iván. Muchísimas gracias tanto a ti como a Hammer por la presentación de este avance del diagnóstico realizado con base a trabajo en campo. De hecho, este es un trabajo liderado por ORAU, con el apoyo de Dari Propurus. Y bueno, como lo han podido reflejar, creo que es muy evidente los problemas de fondo que existen y que se están denunciando, ¿no? Que van desde cuestiones tan básicas o elementales como el conocimiento de las herramientas que el Estado peruano ha estado aprobando, como es la denominada mecanismo intersectorial, hasta asuntos de fondo pues relacionados con la seguridad jurídica territorial y también con el vínculo que puede estar dándose entre proyectos de infraestructura y actividades ilícitas que se realizan en estas zonas que se han estudiado, ¿no? Al respecto, bueno, por dar algunos comentarios generales, complementando a toda esta institucionalidad que se ha creado, una de las demandas principales que se encuentran dentro de la agenda de ORAU y que fueron muy visibles, sobre todo en mayo de este año, cuando se dio una reunión en Ucayali, donde participaron varios sectores del Ejecutivo, era la necesidad de acabar con la impunidad, ¿no? Hay allí aspectos muy intrínsecos a estos problemas con relación a qué pasa con relación a estos hechos que se denuncian, ¿no? En varios casos se indica que la Fiscalía pues no tendría los presupuestos suficientes para poder realizar las investigaciones pertinentes y además de parte de las propias organizaciones y comunidades nativas que denuncian habría un elevado nivel de desconfianza hacia el actuar de la policía. Entonces son elementos que nos parece deberían ser considerados en el proceso de implementación de toda esta institucionalidad y normativa que se ha venido aprobando. Pero un aspecto adicional tal vez podría ser la necesidad de pensar estos problemas o estas situaciones complejas en función a que se tratan de asuntos relacionados con una criminalidad organizada, ¿no? No es algo casual que la gente que se está dedicando a actividades ilegales previamente haya obtenido una constancia de posesión o un título individual por parte de las direcciones regionales agrarias de los gobiernos regionales de una manera muy irregular, pese a que están en un espacio que se superpone a una comunidad nativa, que por lo general está en un proceso de titulación o de redimensionamiento, ¿no? Es bastante interesante hacer esta acotación porque, si bien es cierto, es competencia de los gobiernos regionales todo ese tema del saneamiento físico legal, de parte del Midagri, específicamente a través de la DIGESPART, se podría asumir esa rectoría que de hecho ya la Defensoría del Pueblo ha recomendado en un informe del 2018,
y que forma parte, ¿no?, de esas labores que podrían impulsarse, y que de hecho, nuevamente, ¿no?, ORAU, AIDESEP a nivel nacional vienen también posicionando, ¿no?, de que estos temas de fondo que hoy en día tienen el título de defensores ambientales, pues en sí tienen agendas que históricamente las organizaciones indígenas están posicionando, ¿no?, como es seguridad jurídica territorial, y hay oportunidades que podrían darse a partir de lo que se ha creado, ¿no? No solamente el mecanismo intersectorial, sino también una comisión multisectorial de naturaleza permanente que creó y que está liderada por el Ministerio de Cultura. También es un espacio idóneo en el cual estos sectores vinculados como Cultura, Midagri, pues puedan dar continuidad a todos estos temas, ¿no? Finalmente, pese a que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no está vinculado por el mecanismo intersectorial, se hace bastante evidente la necesidad de articular también con este nivel o con este sector del Poder Ejecutivo, ¿no? Dada este vínculo que hay, como ya mencionó Iván, entre los proyectos de infraestructura y las actividades ilícitas que se están denunciando. Por cerrar nomás con una idea, ahí no es que sea imposible hacerlo, ¿no? De hecho, hay una serie de normativas que podrían contribuir con la reducción y con la mitigación de estas amenazas y estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que también se pudo encontrar en un ingreso que tuvimos con ORAU y Propurus en la región de Huánuco fue con relación a concesiones mineras de pequeña minería, de minería artesanal, otorgadas por el gobierno regional, pero que no están siendo fiscalizadas por su Dirección General de Energía y Minas. Estas concesiones mineras a la larga caducan y siguen operando sin estándares ambientales, sin cumplimiento de ningún tipo de norma, impactando no solamente en el ambiente y la calidad del agua, sino también las propias comunidades nativas que ven que se terminan pues, involucradas en algunos casos en estas actividades ilícitas, ¿no? Hay allí pues una necesidad de que la rectoría pues, pueda ser ejercida desde el gobierno central propiamente para atender todas estas problemáticas, ¿no? Entonces, dicho ello, ahora queremos nuevamente, ¿no?, abrir el espacio para que quienes están aquí escuchando esta presentación puedan formular sus preguntas. Si desean pueden levantar la mano con la opción de levantar la mano o también activar su audio e intervenir. Pues, Nilton Paz levantó su mano. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nilton Paz. Soy fiscal adjunto provincial de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Básicamente quería sugerir un par de ideas, ¿no? Primero, señalarles de que estamos pendientes de toda la problemática en cuanto a tala ilegal y minería ilegal, no solamente de Ucayali, sino en toda la selva, porque en los últimos años hemos notado también de que se han venido incrementando las actividades ilícitas, pero creemos importante de que también convoquen a otras dependencias del Ministerio Público, como pueden ser las fiscalías especializadas en crimen organizado, las fiscalías que ven tráfico de drogas, inclusive las fiscalías de prevención del delito en atención a todos los dirigentes ambientales ahí de la zona que son víctimas de amenazas o de atentados, porque suele pasar de que a nosotros nos hacen muchos requerimientos en pro de la protección de los dirigentes ambientales, pero si bien es cierto, son víctimas de represalias que tienen como consecuencia, digamos, una denuncia en materia ambiental, pero el ámbito de competencia de una fiscalía ambiental no va más allá que el delito ambiental. En ese sentido, es que yo les sugiero de que tienen que incluir a estas otras dependencias del Ministerio Público, porque caso contrario siempre vamos a estar en esa bucle de que ustedes nos piden protección, apoyo, que nosotros tengamos una participación más activa, pero nosotros lo hacemos en el punto de vista ambiental. Lo que ustedes necesitan un gran apoyo es en los otros sectores que les acabo de mencionar. Asimismo, también deben tener en cuenta de que el Ministerio de Justicia viene
implementando un sistema de alertas tempranas sobre protección de defensores ambientales, y ese motivo es vital de que ustedes los contacten para que puedan transmitir, hagan un feedback de toda esta información que acaban de exponer, y ellos también los apoyen, ¿no? Y ellos, desde el punto de vista de la administración pública, contacten con las dependencias correspondientes a efecto de que les brinden mayor apoyo y protección en la zona. Nada, finalmente solamente les puedo decir o solicitar de que nos hagan llegar por correo electrónico todo el material que han expuesto, a efecto de que nosotros también veamos, ¿no?, las acciones pertinentes dentro del ámbito de nuestras competencias. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por su intervención, estimado Milton Paz. Desde luego, esta es una reunión interna a la cual fue dirigida a distintos sectores del Ejecutivo, Fiscalía de la Nación en este caso, y también Cooperación Internacional, quienes están aquí presentes, ¿no? También, de hecho, están aquí presentes algunos funcionarios de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, precisamente en la línea de que es el sector que lidera toda esta institucionalidad que se ha creado con el mecanismo intersectorial, ¿no? Lo mencionaba Hammer, de hecho, en su intervención, de que más allá de la institucionalidad que se ha creado, hay algunos aspectos de fondo y un tanto comunes que necesitan ser atendidos, ¿no? Lo común es el tema presupuestario, que lamentablemente suele ser una traba cuando pues, requieres de un equipo lo suficientemente amplio para poder atender los diversos casos de defensores de derechos humanos, ¿no? Porque acá podríamos hablar de defensores ambientales, pero la institucionalidad que ha creado Minjus es mucho más amplia incluso, y se puede referir a, pues, no sé, líderes sindicales, activistas que defienden los derechos sexuales y reproductivos, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un tema a considerar, y desde luego también la propia confianza que hay en cuanto a las organizaciones, ¿no? Respecto a los temas de fondo. Hay algunas agendas clave que ORAU viene posicionando, como es lo de la seguridad jurídica territorial. De hecho, hace algunas semanas el Apu Berlindi, que es presidente de ORAU, estuvo con otras organizaciones en Lima, haciendo incidencia para que uno se fiscalice los financiamientos que se han otorgado para el PTRT3, que no habría cumplido con su objetivo, y también para que se pueda ampliar e incluir algunas comunidades que están dentro de estas problemáticas, ¿no? Desde luego, como mencionaba, ¿no?, son temas de fondo que podrían también retomarse y no quedarse solo en una reunión, sino ser parte de una agenda propiamente dicha, como es la que existe dentro de la comisión multisectorial que lidera el Ministerio de Cultura, ¿no? Así que, bueno, gracias nuevamente. Tomamos nota de sus aportes. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir. Hola Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, Yo sí, sí. quería hacer una última intervención, estimados compañeros. Nosotros, en un esfuerzo muy grande desde la propia organización regional como es ORAU, que viene liderando todo estos, tal vez estas informaciones de manera pública, nos hemos organizado tanto Propurus y DAR en este momento, haciendo el llamado una vez más a las instancias públicas, como también la comunidad internacional, para ver de qué manera se atiende esta álgida situación. Ya no podemos seguir permitiendo estos tipos de problemas que prácticamente amenazan al exterminio más adelante de las propias comunidades indígenas. El día de ayer estuve reuniéndome con el ministro del Interior, el doctor Avelino Guillén, y justamente planteábamos este tema, prácticamente haciéndole ver de que cómo las instancias del sector público no tienen esta información como la que nosotros, bajo un sacrificio mucho más grande, lo estamos planteando de manera abierta y pública. Y justamente la invitación tanto del sector público y el sector privado en este momento, hacemos ver esta situación para ver de qué manera las comunidades o la Amazonía en su totalidad podemos atender esta aceleración completa de tanta preocupación que ha enlutado muchas familias indígenas. El año 2020 no ha sido un año tan favorable para todos, es cierto. Sin embargo, los más perjudicados fuimos los pueblos indígenas directamente en la región, en nuestra región que es Ucayali.
reportan claramente la Gerencia Forestal de Fauna Silvestre, como es del mes de agosto a septiembre, según sus últimos reportes, deforestaron en la Amazonía, en la región Ucayali, más de 12.000 hectáreas de bosques primarios. Y si hacemos tal vez un análisis mucho más puntual, ¿quiénes ocasionaron tal vez esta deforestación? Tal vez ya no es el tema mucho más de la tala ilegal. En parte sí está escondido allí, está en secreto tal vez. Sin embargo, damos cuenta de que esta deforestación proviene de la presencia del narcotráfico. Entendamos claramente que la zona del Brain está aparentemente controlado tal vez por las fuerzas, y el objetivo focalizado desde el sector público directamente está por esa zona. Sin embargo, por este lado, aparentemente con tanta tranquilidad, es donde que aprovechan los negocios ilegales a incrementar su presencia en estos vastos territorios. Entonces, allí el llamado al sector público, al gobierno del Estado peruano a tomar acciones. Nosotros como organización, bajo una insistencia desde este año, iniciando este año, tuvimos la presencia de 5 ministros de Estado en la ciudad de Pucallpa, bajo una exigencia nuestra. Sin embargo, se creó pues el Decreto Supremo 004/21 desde el MINJUS, pero que hasta el momento, tal vez en la práctica mucho más real, con planes ya prácticamente en su implementación, este mecanismo no está siendo, no está dando su efectividad en mayor porcentaje o en mayor situación de respuestas rápidas. Entonces, eso lo conocen todos los que estamos aquí en este momento. Sin embargo, consideramos, las organizaciones indígenas contribuimos en la información y en la alerta al sector público y tal vez con los privados, para que de cierta manera atendamos esta situación. No podemos seguir tal vez estando indicados de que más adelante seamos, pues, formemos parte de la estadística en los asesinatos. Nosotros que demandamos los líderes estamos totalmente amenazados. ¿Por qué? Porque prácticamente hacemos ver las cosas tan claras de lo que está sucediendo en nuestra región. El caso es tan crítico y hacemos el llamado una vez más a la comunidad internacional desde la propia organización indígena que nos representamos nosotros en este momento, a que tomemos acciones inmediatas y hacer el llamado al Estado peruano para que tome acciones, porque ¿qué más? Que tenemos esta información realmente actualizada. Entonces, una vez más agradezco a los compañeros de Propurus y a los compañeros de DAR por esta sinergia que se ha hecho para que demostremos la situación de los defensores amazónicos. Estamos en una álgida situación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, Apu Berlin. Sí, adelante, Carmen. Muchas gracias por la exposición, bastante interesante el análisis que se ha hecho y esta confluencia de ver bajo qué conceptos se incrementa el peligro hacia los defensores ambientales y el ataque sobre ellos. Yo solo tenía una pregunta y quería saber si esto ha sido incorporado dentro del análisis, la diferencia entre defensores y víctimas, es decir, cuándo son atacados defensores o cuándo se consideran defensores y cuándo son víctimas de, digamos, del accionar del ataque de estos grupos. En todo caso, lo señalaba porque la Apu Hammer señaló que hay una lista de 21 y lo que se está buscando es ampliar una lista para que se puedan incorporar más defensores. Muchos de los casos señalados en realidad hasta ahora son considerados solo como víctimas, o sea que no son considerados como defensores, sino han sido considerados como una cuestión más casual de que se ha dado el caso porque no estaban identificados previamente, no se tenía como una lista, o en todo caso se sabía la información más al interior de las mismas organizaciones, pero no estaba incorporado en una lista más oficial. Entonces a veces se da un tratamiento diferenciado de cómo actuar frente a. Y en ese sentido me gustó la idea esta de poder armar la lista más amplia de los líderes que podrían ser identificados. Y quería saber nomás si en este análisis se había visto esa parte, porque hasta ahora se están, o sea, cuando por ejemplo se quiere establecer
los mecanismos para qué hacer con los familiares. Si no van a estar incorporados en una lista, posiblemente sean tratados solamente como víctimas colaterales de lo que está pasando en el lugar y no van a ser tratados como defensores, ¿no? Entonces, ahí hay que ver un poco cómo se va a ordenar ese proceso y si ha habido esta parte de análisis dentro de la investigación. Eso era todo. Sí, si me permiten, Meike, muchas gracias por la pregunta. A ver, nosotros obtuvimos la información del registro de defensores de derechos humanos a abril del 2021. Y bien la pregunta porque me hace poder comentar un hecho bien saltante. De los 21 defensores ambientales, el 80%, ¿ya?, o un poco más, 90%, eran de macicea y callería, ¿ya? Sin embargo, los asesinatos se están dando básicamente en Padre Abad, ¿no?, y Huánuco, pero digamos que la zona más amenazada, la zona donde más publicidad se le da a los ataques, es en Padre Abad. Sin embargo, hay ataques a indígenas, ciudadanos indígenas, en general en todo Ucayali, solamente que la gente no tiene ninguna fe en el Estado para poder reportarlo. La gente no lo reporta porque, lamentablemente, y es terrible decir esto, en muchos casos, fuerzas del orden ya, están comprometidas en estas amenazas, están comprometidas en ese régimen de impunidad. La gente dice que los están amenazando, dan versiones bastante crudas de lo que ocurre, van hacia la policía y la policía no hace absolutamente nada. Por las limitaciones del mundo, podrán tener todas las limitaciones, pero la gente no siente ninguna confianza en el accionar del Ministerio del Interior o de las fuerzas del orden del Estado. El listado que estamos, sobre el cual hablamos, sobre el que proponemos, es de la gente que está amenazada. No estamos contando los asesinatos, estamos contando básicamente la gente que requiere ser incorporada dentro del registro y que están en situación de alta vulnerabilidad por las amenazas que están recibiendo. El número que hemos determinado, 92, ya, es también un número bien acotado, ¿ya? Y es un ejercicio corto, ¿ya? Porque en cada comunidad no es que haya una sola persona que esté reclamando, son a veces familias enteras las que reclaman y son familias enteras las que son amenazadas, o a veces comunidades enteras. Tú llegas a lugares donde hay una asamblea comunal y todo mundo está reclamando por un tema. Si bien hay liderazgos marcados, son comités de vigilancia comunitaria, son gente que no ostenta un cargo dentro de la comunidad, la que está activamente cooperando para tratar de solucionar, reducir o eliminar la amenaza. Entonces, y todo eso legalmente calzaría dentro del concepto de defensor de derechos humanos. Entonces, el número podría ser mucho mayor, pero mucho mayor, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta, Meike. Sí, en parte, Iván, y gracias por el dato. Sí, era eso, ¿no? También porque quería también enfatizar en el tema de las víctimas, porque defensores y defensoras tienen un cierto comportamiento y un cierto, es decir, tienen ¿cómo decir? Tienen un accionar que los hace como figuras públicas, o sea, son los que se enfrentan al final, son los que dan la cara. Sin embargo, hay también consecuencias sobre los que posiblemente no dan la cara, no estén poniendo su cuerpo en la línea de fuego, pero también son víctimas de lo que pasa, ¿no? Entonces, ahí hay que también incluir un tema de trato. Decía nomás un poco porque como tú dices, el problema a veces es complejo, a veces no es una persona, es una comunidad que está amenazada, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Va a ser tratada toda la comunidad como defensora? A veces para ver que se incluya también una cuestión de qué son las víctimas, ¿no? De todo este tema, de incluir también dentro de los protocolos cómo trabajar con las víctimas. Y otra cosa es cómo trabajar con el tema de los defensores.
Entonces, era un poco para abrir un poco el debate e incluir este concepto que a veces se deja de lado a las víctimas porque se concentra, como señalaba Hammer, en el individuo o la persona. Entonces, que hay una necesidad de ver esta cuestión colectiva también, ¿no? O vamos a incluir que todos son defensores, eso significa un protocolo, o vamos a incluir también un concepto de que son las víctimas de este tema, ¿no? Va un poco más por ahí, no tengo mucha claridad, pero me interesa un poco la reflexión para incluir esta cuestión más comunal o sacarlo de la cuestión individual. Por ahí va un poco mi reflexión. Sí, es lo que mencionas, Meike, es sumamente importante. De hecho, hay diferencias entre víctimas y defensores. Yo creo que hay, desde mi punto de vista muy personal, también hay un estereotipo del defensor. Hay mucha gente que de manera anónima se está enfrentando y arriesgando el pellejo, ¿no? Mucha gente que no son dirigentes, ¿no? Más bien, hay algunos dirigentes que salen, también ha ocurrido, conozco un par de casos lamentables, ya, de dirigentes que salen a hablar, decir, moverse, pero la verdad es que ni siquiera viven en la comunidad, no están por ahí. Sí, cumplen una labor de visibilizar un problema, pero no son ellos los que están realmente recibiendo el impacto, ¿no? También hay casos como esos. Pero sí, la reflexión en relación a víctimas es algo que merece ser tratado quizás en otro espacio, pero es sumamente interesante el poder incorporarlos dentro de todo este sistema. Sí, y de hecho hace algunos días la congresista Ruth Luque ha presentado el proyecto de ley 951-2021 que crea un programa de reparación para niñas, niños y adolescentes, hijos de defensores en situación de orfandad. Entonces esa discusión, esa diferenciación pues puede terminar siendo problemática, ¿no? Porque ¿qué pasa si de pronto este registro no incluye a aquellas personas de las que están mencionando, ¿no? Que de pronto asumen un liderazgo pero silencioso, pero que finalmente por su actuar podrían calzar perfectamente dentro de esta definición de defensor, defensora de derechos humanos o ambientales, ¿no? Así que gracias, hemos tomado nota también del comentario. Adelante, Nora Vázquez. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, yo igualmente que el doctor Nilton somos fiscales adjuntos de la Coordinación Nacional de Fiscalías Ambientales del Ministerio Público. Y bueno, yo sí tenía la duda o quisiera saber, ¿no? ¿Cómo es que se están implementando las alertas tempranas del Ministerio de Justicia, ¿no? En protección justamente de los defensores ambientales. Nos llegó hace poco un requerimiento de Defensoría del Pueblo requerirnos información sobre casos que se hayan abierto justamente a mérito de estas alertas tempranas. Y yo personalmente me comuniqué con personal fiscal de FEMAS de Ucayali y me decían que no tenían a la fecha ningún canal de comunicación con el MINJUS respecto a estas alertas. Entonces me quedó la duda de cómo es que se está implementando, cómo funcionan o si no están funcionando, ¿no? Porque sería bastante importante contar con un canal de comunicación o una plataforma, no sé, interactiva, donde de repente puedan ingresar distintas instituciones, ¿no? A una plataforma digital dinámica, donde el MINJUS constantemente le esté actualizando, donde haya un registro de defensores ambientales, donde haya justamente estas alertas, ¿no? Reportes, denuncias, y que los fiscales justamente puedan tener acceso a ella y también otras instituciones competentes y poder enterarse, ¿no? De lo que está pasando y que esto sea dinámico, ¿no? Que no dependa, digamos, de una comunicación, de un correo, de un oficio, sino que sea una plataforma que constantemente esté dando información y que los fiscales puedan también, digamos, adquirir eso y poder a mérito de eso iniciar algunas diligencias preliminares, abrir un caso, ¿no? O incluso en vía de prevención. Entonces, no sé cómo está funcionando esto, no sé si podrían darme algún alcance al respecto. Gracias. Ese es un buen tema y gracias por traerlo. De hecho, su colega hace un momento mencionaba sobre la importancia de articular con las fiscalías de prevención del delito. Con cargo a lo que puedan decir Iván o el propio Apu Berling o Hammer, porque ambos solicitaron la activación del procedimiento de alerta temprana cuando estaba vigente el protocolo, que hoy en día ya ha sido derogado y lo que está vigente es el mecanismo intersectorial. Bueno, hay ciertamente pues allí una
denuncia constante por parte de las organizaciones indígenas, sobre todo con respecto a la efectividad de las medidas. El mecanismo y antes el protocolo pues tiene 3 fines claros, ¿no? La prevención, la mitigación y el acceso a la justicia, ¿no? Y en los 3 aspectos pues hay duras críticas de parte de las organizaciones indígenas. Lo que menciona usted con relación a la articulación que pueda haber con la Fiscalía, desde luego que podría ser algo muy beneficioso, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en marzo de este año, desde la Fiscalía de la Nación se creó un grupo de trabajo para justamente establecer algunos lineamientos que favorezcan o ayuden en la labor fiscal en aquellos casos relacionados con personas defensoras ambientales, o de derechos humanos, perdón, en general. Ahí más bien sería bastante valioso saber cómo va esos avances, ¿no? Al menos desde la sociedad civil no hemos podido tener acceso a algún informe que se haya emitido producto de ese trabajo. Y bueno, con relación propiamente al funcionamiento del mecanismo, hay críticas, ¿no? Lo mencionaba, la efectividad, el cumplimiento de los plazos. Ahí más bien yo les cedería el paso a Apu Berlin o a Hammer. Ellos propiamente, en carne propia, han utilizado esta herramienta, ¿no? Para poder dar su comentario. O sea, Apu Berlin o Hammer. A ver, quizás un poco en relación a la pregunta que ha hecho, digamos, también es una preocupación nuestra, ¿no? Sobre todo porque el mecanismo, en vez de estar más activo, en vez de responder de manera multisectorial, no lo está haciendo. Entonces, frente a ello, también ahora con esta pregunta, también nos estamos dando cuenta de que todavía la operatividad no está, ¿no? Porque quizás pueda tener este marco grande que lo llamamos como mecanismo multisectorial, pero hay nosotros los líderes que de cierta manera hemos utilizado ya el mecanismo y el mecanismo para nosotros no ha funcionado, ¿no? Entonces, creemos de que a nivel de estas instituciones debe hacer una buena articulación porque el rol que hacemos nosotros, más allá de buscar justicia o de buscar atención inmediata del Estado, estamos reportando siempre, ¿no? Siempre reportamos y la única manera de por lo menos hacer presencia del Estado es digamos, hacerlo público, ¿no? Para que las otras instituciones puedan replicar y se pueda sentir una especie de atención inmediata y de ahí finalmente lo que estamos viendo también es, lo único que hace es, entra, digamos, el Ministerio del Interior, solo recoge algunas notas y con la misma regresa y después no hay ninguna atención o una acción posterior, ¿no? Entonces, por eso creemos que va a ser fundamental, de repente, por cuestiones presupuestales, no lo está articulando, ¿no? Y hay ese vacío. Entonces, cuando hay estas pocas articulaciones, de repente quizás la situación también va a estar aumentando y solo las organizaciones indígenas como ORAU y como otras organizaciones solamente seremos solamente portavoces de hechos muy lamentables, ¿no? Entonces, lo que no queremos es ese, ¿no? Entonces, creemos que este mecanismo debe funcionar, por eso nosotros decimos, hay tantos ministerios ahí que la conforman, tanto no podemos de repente sentarnos y decirnos qué tenemos, ¿no? O sea, oye, hay que sentarnos, pero ya para pensar en la implementación, ¿no? Y ahí creo que nuestra participación también tiene que ser fundamental para, digamos, ir recogiendo y también dándole un tratamiento mucho más coherente a nivel de las situaciones y los contextos que podríamos ir encontrando, ¿no? Y esta información que estamos compartiendo es parte de ello, ¿no? Esperando que esta información también lo puedan utilizar y ver, por ejemplo, dónde están estas zonas que nosotros ya estamos monitoreando y seguramente esta información vamos a requerir que se actualice, a ver, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y también ejecutar, ¿no? O sea, cuáles son las estrategias a partir de estos datos que vamos a ir recogiendo. Creo que ahí va a ser fundamental. Muchas gracias. Buenas tardes.
Sí, adelante, Jorge. Perdón que no haya levantado la mano, pero estoy en estos momentos conectado. Se apagó tu audio, Jorge. Creo que me lo pagaron. Decía que no identifico bien cómo levantar la mano aquí en la versión del celular. En principio, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la invitación a Puberlin, a Dar, igual también un saludo afectuoso a Iván. Y en primer término, pues saludar esta iniciativa. Nos ha parecido muy importante el trabajo que se ha realizado respecto a toda esta información que se viene acopiando y que seguramente va a ser de mucho interés, no solamente para el trabajo que venimos realizando nosotros, sino también las otras entidades del Estado que están vinculados a esta problemática, ya sea desde el esfuerzo que implica la implementación del mecanismo intersectorial o eventualmente eh, como parte también del trabajo que otras entidades afortunadamente también se vienen sumando al trabajo vinculado con la situación álgida que muchas veces menciona Berlín en Ucayali, ¿no? En verdad son muchas cosas para comentarles y compartirles a partir de lo que nos han presentado. Eh, y bueno, también a partir de las intervenciones de los colegas del Ministerio Público que podrían motivar alguna reunión, algún esfuerzo ahí de intercambio con ellos, sin perjuicio de los que ya hemos llevado a cabo en el marco de esta comisión a la que hacía mención Carlos en su momento y que está trabajando algunas propuestas para afinar la intervención en las investigaciones, ¿no? Yo quisiera quizás empezar por algunas cuestiones, no sé si decirlas así más de concepto a propósito de la intervención sobre defensores y víctimas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente la naturaleza del mecanismo está orientada a la protección de personas que desarrollan actividades de defensa de derechos humanos, ¿no? Y eso nos planteó en algún momento una discusión a propósito de que podrían terminar digamos, vaciando el contenido de lo que es propiamente una afectación, una vulneración de derechos humanos, ¿no? El concepto de víctima que precisamente es al que se hacía alusión en algún momento, ¿no? Porque en efecto la persona defensora tiene un comportamiento distinto, ¿no? Sus actividades se expresan con claridad, ¿no? En relación, bajo un factor relacional ahí respecto a lo que es la defensa de un derecho humano, que podría ser precisamente la defensa de un derecho vulnerado de una víctima, por ejemplo, ¿no? En ese mismo orden de ideas, ciertamente eh, hay ahí estos dos escenarios, ¿no? Y que los mecanismos, no voy a hablar solo de Perú, sino de las experiencias comparadas, eh, los esfuerzos recaen efectivamente respecto a este grupo de personas, ¿no? Que tienen este tipo de comportamiento que los diferencia y sobre los cuales hay alguna necesidad de obligaciones reforzadas en términos de protección a sus derechos humanos por el valioso rol que ellos tienen, ¿no? Entonces, por allí, definitivamente esa es la ruta, ¿no? Que corresponde ciertamente en la intervención, ¿no? Sin perjuicio de que evidentemente también desde el diseño del mecanismo sí se comprende algunos otros actores que pueden estar en riesgo, como son las personas que pertenecen al núcleo familiar de la persona defensora. Y en esa línea, la iniciativa que ha planteado la congresista Luque, por ejemplo, abona eso precisamente, ¿no? Y eso es una propuesta que seguramente se discutirá en su momento. Lo segundo que quería mencionar y que es bueno compartir en este espacio es recordar el objeto del mecanismo, ¿no? Entonces, todas las medidas propuestas por el mecanismo y en las experiencias comparadas nuevamente a las que ya aludí, orientan su acción a una respuesta frente al riesgo, ¿no? Ese es el punto de partida, ¿no? Y allí
algunas experiencias positivas, ciertamente en el marco de la implementación del protocolo y del mecanismo, dan cuenta de eso, ¿no? Pero dan cuenta también de la limitación que ello supone, ¿no? Para no referir a con nombre y apellido, vamos a decir, a alguna comunidad, ha habido por lo menos 2 ingresos, ¿no? En uno de estos casos. Y evidentemente la intervención ha respondido ante alguna información sobre posibles riesgos y la intervención policial ha tenido dicho fin, ¿no? Un fin disuasivo, un fin de hacer presencia en una zona en donde evidentemente no suele haber presencia policial. Una intervención de esa naturaleza aquí en Colombia, en México o en cualquier otro país que tenga una herramienta como la que tenemos, se enmarca dentro de lo que se espera del mecanismo, ¿no? Sin embargo, ciertamente eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Y en tanto hay problemas estructurales asociados a ello, los esfuerzos para atender esos problemas tienen algunos canales previamente establecidos, ¿no? Y también cuentan en algunos casos con algunos espacios incluso para discutir y debatir estrategias, políticas, medidas para atender esas problemáticas, ¿no? Sin embargo, en la experiencia de Ucayali, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros es muy importante, en donde hemos tratado siempre de hacer estos esfuerzos de manera conjunta y de la mano con las organizaciones de la región, hemos tratado, digamos, de incorporar a algunos otros actores que formalmente no están vinculados por el mecanismo, pero que sí tienen un rol relacionado con la atención de los problemas de fondo, ¿no? Y ahí quiero destacar precisamente la participación de Devida en las actividades que se llevaron a cabo a un alto nivel en mayo de este año y que afortunadamente se han ratificado con la persona que se encuentra en estos momentos a la cabeza de dicha entidad en un reciente viaje que se ha hecho también a Ucayali, ¿no? Entonces, somos conscientes de que allí hay que involucrar, digamos, a otras entidades, a otros actores, trasladar evidentemente la problemática que se identifica como generadora del riesgo a los espacios que correspondan, ¿no? Allí, por ejemplo, hay una participación en calidad de invitado, ciertamente, pero que nos permite igual hacer llegar información en el marco de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que preside el Ministerio de Cultura, ¿no? Y de la misma forma, seguramente se hará llegar información a otros espacios que tengan que ver con la atención de los problemas que generan estos riesgos, ¿no? Una tercera cuestión ya un poco más específica en relación al tema de la información, ¿no? que se ha podido contrastar, vamos a decir así, entre las personas que están en estos momentos en el registro y aquellas que posiblemente podrían estar, ¿no? En principio, recordar allí que las personas que están responden precisamente a información que hemos ido recogiendo como parte del trabajo que realizamos, ¿no? El Ministerio tiene 2 fuentes de información respecto a los casos y eso en algún momento lo hemos podido conversar con Dar en detalle, creo que en una oportunidad también con Iván y también con los hermanos de Bravo, ¿no? Tenemos las solicitudes propiamente dichas, ¿no? Formalmente presentadas, y también las intervenciones que se dan en el marco de un monitoreo de situaciones de riesgo, ¿no? Esas han sido las fuentes iniciales, ciertamente, de la información que alimenta el registro sobre situaciones de riesgo que se creó antes del mecanismo y que tras la aprobación del mecanismo intersectorial, toda esa data se está incorporando a una nueva edición, vamos a decir así, de este registro. Da cuenta de esos esfuerzos inicialmente, ¿no?
lo que no quiere decir que no pueda incorporarse información adicional que ciertamente también debe ser evaluada por parte nuestra. Y definitivamente es muy valioso también la información que podamos ahí ciertamente incorporar, porque hay que decirlo también, la fuente oficial no es la única fuente que puede alimentar el registro, ¿no? También es la información que nos puedan hacer llegar organizaciones de sociedad civil, organizaciones indígenas, otras entidades estatales, ¿no? Como de hecho ha pasado en algún momento, para poder ir alimentando ese registro que tiene precisamente una finalidad, que es este ejercicio que ustedes han mostrado, ¿no? Generación de información estratégica que permita atender de manera preventiva, digamos, algunos contextos, ¿no? Sin perjuicio que permita también la realización de algunas acciones sobre algunos casos en concreto, ¿no? Y sobre eso precisamente lo cuarto y último, para no monopolizar mucho el tiempo, está relacionado con cómo llegamos a aterrizar, digamos, una información tan amplia, importante como la que se ha venido describiendo, ¿no? Y que dan cuenta de un contexto, ¿no? Que pueda ir aterrizando de manera más clara respecto al tema del riesgo, ¿no? Cualquier hecho bajo un contexto determinado no necesariamente puede asociarse, o que puede haber un nexo causal, vamos a decir así, entre ese contexto y un hecho determinado, ¿no? Entonces allí, digamos, el detalle es el que nos va a permitir si en efecto, pues un asesinato, una amenaza o un ataque puede estar asociado a este riesgo específico, ¿no? Entonces allí creo que lo importante del trabajo que se ha presentado y que valoramos mucho es que se ha pasado ciertamente a un análisis de contexto en donde la información ya se está cayendo, digamos, de maduro respecto a la situación en la región. Y por lo que le entendía Iván, hay información complementaria que se sustenta en testimonios, ¿no? Y que eso sí permitiría ya ir dibujando, vamos a decir así, aquellos escenarios en donde en el contexto general que bien se ha mapeado, podemos ir identificando riesgos concretos, ¿no? A la actividad de defensa que se puede hacer, ¿no? Y lo último sí, respecto a lo que mencionaban los colegas del Ministerio Público, hay ahí que hacer un esfuerzo adicional, creo, y sería interesante que podamos concretar quizás alguna reunión adicional a esta, para identificar algunas líneas de intervención, ¿no? Porque es cierto lo que ha mencionado el primer colega de la Fiscalía Ambiental, hay ahí un tema de competencias que resultan siendo problemáticas, vamos a decir así, para atender algunos delitos que evidentemente escapan de su competencia. Pero sí, por ejemplo, vemos con cierto interés qué tan posible es que en el marco de esas investigaciones de carácter ambiental, sobre delitos ambientales, se puedan, por ejemplo, hacer uso de algunos mecanismos que prevé el propio Código Procesal Penal para la protección de testigos, que en estos casos podrían ser pues las personas denunciantes, ¿no? Los defensores ambientales quienes impulsan algún tipo de investigación, ¿no? Y finalmente ahí también la coordinación para atender algunos casos y para nutrir ciertamente la intervención del Ministerio Público en la identificación de cuándo se está o no frente a una situación de un defensor de derechos humanos, un defensor indígena, un defensor ambiental en general, toda la disposición del Ministerio para poder ahí compartir la información y tener también la posibilidad de un intercambio sobre el particular. Yo concluyo con eso y nuevamente saludar este esfuerzo y expresar toda la disposición del Ministerio para poder seguir articulando esfuerzos con
nuestros hermanos de Orau en este contexto tan álgido al que siempre hace alusión nuestro hermano Berlín Víquez. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por los comentarios. Ciertamente la PPT va a ser compartida, aprovecho de mencionarlo, a los correos desde los que se han inscrito, y el informe propiamente, pues, como esta es información preliminar, va a también ser enviado muy probablemente ya a inicios del próximo año, ¿no? En base a toda la información que mencionaba Iván, se está aún analizando, pero de hecho lo que se ha expuesto pues ya da indicios y más bien genera la necesidad o alerta, ¿no? De la necesidad de poder atender todas estas problemáticas, ¿no? Para justamente quienes están involucrados o quienes lideran, como en este caso el Ministerio de Justicia, el mecanismo intersectorial, o aquellas instituciones que pueden actuar de oficio, como es el caso de la Fiscalía, pues puedan tomar acciones pertinentes, ¿no? Sin desmedro de que los temas de fondo siguen estando ahí, ¿no? Y hay espacios como la mesa multisectorial que lidera MINCUL, o también en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, también hay espacios donde pueden atenderse esas temáticas de fondo, ¿no? Iván, creo que ¿quieres complementar algo? Sí, solamente dos cosas pequeñas. La información, a ver, del estudio que estamos realizando, hay dos cosas que surgen muchas preguntas y explica muchos hechos. O sea, a ver, creo que es importante reiterar, en realidad, que mucha de la población indígena que está acusando la ocurrencia de ilegalidades en su territorio, a la vista de la evidencia que tenemos, por lo menos cartográfica, tiene razón, ¿no? Y nos demuestra una vez más la enorme carencia, la enorme falta de presencia del Estado en su conjunto y de las fuerzas del orden en particular, ¿no? En algunos lugares en donde la ilegalidad campea, donde los delitos están ahí a la vista de todos. Un tema que es una pregunta en realidad, y que nos hemos hecho constantemente a lo largo de los meses que nos ha demorado realizar esta investigación, es por qué los mapas oficiales no muestran la información que tenemos. O sea, por qué los mapas oficiales, por qué el CISCOT, por qué reportes de varios otros organismos probablemente no muestran la información que en un trabajo con un equipo muy reducido, con prácticamente o sea, con muy poco presupuesto, hemos podido obtener nosotros de una forma, entre comillas, fácil, ¿no? ¿Por qué esa información no está a disposición de los ciudadanos? ¿Por qué esta información, no digo que sea infalible, no digo que se pueda creer a pies juntillas en todo lo que se diga, o lo que muestran los mapas, pero, o sea, hay evidencia suficiente como para hacer algunas preguntas importantes, ¿no? Y creo que son preguntas que tenemos que hacernos en conjunto como sociedad, porque hay responsabilidades de funcionarios, de cooperación, también de los pobladores, de autoridades locales, ONGs, por supuesto, que laboran en la zona, en zonas duramente afectadas por narcotráfico y otras actividades ilegales, que siguen vendiendo el éxito de sus proyectos sin mostrar el lado oscuro de lo que está ocurriendo en la propia comunidad que mencionan como exitosa, ¿no? Y esa es una sincera autocrítica a las ONGs. También nos preguntamos de la eficiencia con la cual hemos venido trabajando para tratar de reducir las amenazas del narcotráfico principalmente, o de la tala ilegal, ¿no? Cuando nuestros propios sistemas de monitoreo, los propios sistemas de monitoreo oficiales, no están registrando lo que en un ejercicio, repito, un ejercicio con mucho menores recursos
ha podido hacer en un plazo también relativamente corto, ¿no? Creo que todas esas preguntas hay que, que no queden solamente como una reflexión al final de un evento, sino como preguntas para iniciar nuevas investigaciones, como para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La gente del Ministerio del Ambiente estaba requiriéndonos información de este tipo para el resto de la Amazonía. Ojalá otras instituciones se sumen a hacer trabajos similares a este, ¿no? Y que nos permitan tener una visión más clara de lo que realmente está ocurriendo en el ámbito de las comunidades nativas, con los defensores y con nuestros bosques en general. Eso quería agregar. Gracias, Iván. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir. Hace un rato Ángel González tenía la mano levantada, pero no sé si tal vez con lo de Jorge ya se abordó todo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Hola Ángel, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien ahí. Sí, de hecho, la intervención de Jorge es una intervención que ratificó en todos los puntos. Ciertamente ha abordado la mayoría de los puntos a desarrollar, quizás solamente para mencionar algunas cuestiones bastante puntuales, ¿no? Primero saludar nuevamente el trabajo que se ha desarrollado, es sumamente interesante y va a formar parte de información que tenemos que analizar e incorporar. De hecho, también en el marco del registro, lo que me lleva a, de hecho, plantear también, ¿no? Y es poder hacer uso del registro de situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos, ¿no? La información que las distintas organizaciones, la información que se obtiene de parte del Ministerio Público, de otros sectores, dentro del marco del mecanismo. De hecho, se prevé pues, la constitución de un registro de situaciones de riesgo que puede ser alimentado con esta información, ¿no? Y los invito, de hecho, a poder plantearla, a poder registrar la información que nos va a ayudar a actualizar y a tener pues una base de datos cada vez más fortalecida, más robusta, que nos permita definir estrategias e intervenciones que nos ayuden a prevenir las situaciones de riesgo antes que tener una acción más bien reactiva y lamentar hechos que muchas veces son irreversibles, trágicos, ¿no? Respecto al mecanismo, el mecanismo todavía no llega a cumplir un año, ha tenido un avance importante en su implementación, pero le quedan todavía enormes retos. Y retos que no van a poder alcanzarse si no se cuenta con la participación, no solamente de los sectores que intervienen en su implementación formalmente, sino también con los actores de sociedad civil, las organizaciones, los propios pueblos indígenas, las propias personas defensoras, ¿no? Y eso nos lleva a una de las reflexiones más importantes, que es poder dar a conocer el mecanismo, ¿no? Es bueno que se pueda difundir de la manera más amplia, y en ese sentido manifestamos nuestro total interés y compromiso en poder generar esta difusión constante. Así que los invitamos también a que, si ven algún espacio donde se pueda difundir el mecanismo, nos puedan convocar, y nosotros con mucho gusto vamos a poder ayudar en labores de capacitación, en labores de generación de capacidades, la generación de información para que se pueda acceder al mismo, ¿no? Eso era lo que quería precisar, y nada, quedar pues a disposición también pues de este informe, y lo vamos a esperar con muchas ansias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado Ángel, también. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bien, bueno, si ya no hay comentarios, preguntas, agradecemos nuevamente su asistencia. Es información ciertamente inédita,
la expectativa es justamente provocar esas preguntas que mencionaba Iván, ¿no? Referidas a por qué hay esta diferencia en cuanto a la información, qué cosas se pueden hacer en lo concreto, más allá de incluso la institucionalidad creada en el marco de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Propiamente hablando en los problemas de fondo, que es el avance de la criminalidad organizada, las actividades ilegales, ilícitas, que tienen relación ciertamente con actividades, entre comillas, formales, ¿no? Como es la construcción de una carretera, entre otros, ¿no? Y cómo esto puede, pues, impactar gravemente la Amazonía. Hoy nos hemos referido a Ucayali concretamente, pero seguramente estudios detallados en otras regiones podrían acreditar que la situación varía poco o nada en otros espacios. Entonces, agradecemos nuevamente su asistencia. No sé, Iván, ¿tú quisieras dar algunas palabras finales también? No, básicamente agradecerles a todos por su escucha, por la atención a la presentación. Creo que hablando por ORAU, por DAR y por PROPURUS, estamos las tres organizaciones a disposición de las autoridades para brindar la información que hemos podido recopilar. Este es, ya creo que lo hemos repetido varias veces, son las conclusiones preliminares. Los datos duros que hemos obtenido son los que estamos mostrando. Hay mucha más información de mayor detalle que también nos hemos permitido retirar de esta primera presentación, porque hay seguridades que guardar. Nuestra primera obligación es cuidar a la gente, y hay mucha información que es bastante delicada, de casos concretos que es necesario tratar en otros espacios y probablemente con los directos, con las entidades que están directamente involucradas en su tratamiento, en su abordaje. Varios medios de prensa están solicitando información también respecto a estos datos. Estamos socializando parte de la información, pero hemos preferido conversar con el Estado, conversar con los representantes de las instituciones públicas antes de brindarle cualquier información a cualquier medio de comunicación. Creemos que es información delicada, y nada, nuevamente estamos a disposición para brindar todos los datos y la información que ustedes puedan requerir. Listo. Gracias, Iván, y gracias nuevamente con todas y todos. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Sí,